En el desarrollo embrionario, el embrión va a estar envuelto en varias capas de tejido, ¿verdad? Que le van a dar soporte y protección y le van a ayudar a intercambiar alimentos y otros materiales. Esto ocurre parecido a lo que ocurre en otros seres vivos, ¿verdad? Por ejemplo, en los huevos existen los equivalentes de estos membranas embrionarias, que son el amnios, el corion, el alantoides y el saco vitelino. El amnion es el que contiene la cavidad amniótica, ¿verdad? Que está lleno de líquido amniótico, ¿verdad? Donde está adentro el embrión en desarrollo, está ahí flotando en ese líquido amniótico. El líquido amniótico va a proteger al feto de los cambios de temperatura y es un excelente amortiguador, es decir, protección contra los golpes. El corion, ¿verdad? Que sería otra de estas capas embrionarias. El corion va, aquí lo vemos, por ejemplo, con vellosidades, que se llaman vellosidades coriónicas, estos procesos. Entre otras cosas, el corion va a secretar gonadotropina coriónica humana, ¿okay? HCG, y esta va a mantener el revestimiento uterino gracias a que recordemos que estimula la producción de progesterona en el corpus luteum, que es la que hace este mantenimiento del revestimiento uterino, es decir, del endometrio. La alantoides forma los vasos sanguíneos del cordón umbilical, ayuda a formar los vasos sanguíneos del cordón umbilical, la alantoides. Y el saco vitelino es una membrana con vitelo, con alimento, que va a nutrir al embrión al inicio. Entonces al inicio va a empezar a funcionar como un sistema también de nutrición, de apoyo y como un sistema circulatorio inicial. Ahora bien, después de que ocurra la gastrulación, el saco vitelino queda pegado acá al conducto, ¿verdad? A este conducto y resulta que es sustituido, ¿verdad? Después es sustituido en su función por la circulación interna en el feto y por la placenta, que es todo el tejido que se desarrolla para comunicar al embrión con la circulación materna y entonces intercambiar alimentos y desechos entre el embrión y la circulación materna. Esto es la placenta va a terminar sustituyendo al saco vitelino. Bien, luego tenemos que hacia el final del segundo mes, ¿verdad? El saco vitelino, aún se puede ver el saco vitelino en la cavidad, ¿verdad? Coriónica, entre el corion y el amnios, pero eso después va a irse cambiando un poquito. Aquí lo vemos, vean, se medio ve todavía en el esquema. En el poro embrionario, es decir, acá, ¿verdad? Las vellosidades del corion desaparecen. Entonces tenemos un corion velloso de este lado, del lado que está el embrión, y en el polo embrionario un corion leve, un corion, así se llama, corion leve sin vellosidades. Para los finales del tercer mes, vean que se van fusionando el corion y el amnios, ¿verdad? Aquí los tenemos fusionados. Y entonces va creciendo el saco con el líquido amniótico, la cavidad amniótica, y que se va cerrando la cavidad uterina. La cavidad uterina se va cerrando, ¿verdad? Porque estas deciduas, que así se llaman las membranas que después se desechan, se van fusionando, ¿verdad? Entonces se van fusionando la decidua parietal y el corion leve y se va cerrando la cavidad uterina porque va creciendo el embrión y eh, el saco amniótico. ¿Okay? Luego aparecen las primeras características propiamente humanas. Vean que al inicio del embrión decíamos que tiene características de otros grupos animales. Tiene cola, tiene hendiduras branquiales, pero poco a poco se empiezan a desarrollar otras estructuras que son propiamente humanas. Bueno, aquí ya por ejemplo vemos el primordio del corazón, aquí vemos un placodo lenticular donde van a estar los ojos, la cavidad donde se van a desarrollar los oídos, pero aquí vemos el primer arco faríngeo y el segundo y tercero que después pues se cierran. Para la cuarta semana el embrión mide menos de 1 centímetro, todavía es chiquitito para la cuarta semana, para el primer mes. El crecimiento de la cabeza, como dijimos, pues más acelerado que otras partes del cuerpo, se empiezan a desarrollar bien el sistema circulatorio y el cordón umbilical, ¿verdad? Que comunica pues al embrión con el tejido de la placenta y demás, y se forman las extremidades, bueno, por lo menos se empiezan a formar las extremidades y los dedos, no que ya para la cuarta semana están formados, sino que se empiezan a formar. Aquí vemos en la semana cuarta, entonces muchas de esas características que ya mencionamos, vemos los arcos faringios, el futuro ojo, vemos aquí las somitas, que va a ser a lo largo del cordón nervioso, ¿verdad? Vemos la cola todavía, vemos el desarrollo, por ejemplo,
de lo que van a ser los brazos y los pies. Esto para la cuarta semana. Para entre las semanas 5 y 6 va a haber crecido más aceleradamente la cabeza, ¿verdad? Ya se empiezan a desarrollar los pigmentos retinales para los ojos, se ve más diferenciado las extremidades, ¿verdad? Y entonces incluso vemos la muñeca y los futuros dedos donde se van formando. Se empieza a reducir poco a poco la cola, recuerden que eso se va a remover por apoptosis. Se forma el cordón umbilical entre las semanas 4 y 8, esto significa que el amnion se expande, se forma un tubo y esos tubos son conectados, ¿verdad? A los vasos sanguíneos. Entonces ese proceso ocurre entre las semanas 4 y 8 de que se termine de formar bien el cordón umbilical. Al final de la semana 8 ya por lo menos van encaminados todos los sistemas de órganos, están ahí en formación durante la organogénesis para la semana 8. También en esta época termina la semana 8 y al inicio de la 9 ya deja de llamarse embrión y ahora se llama feto. ¿Okay? La cola va desapareciendo ya para este tiempo por apoptosis, como dijimos. Entonces aquí vemos un feto, bueno, todavía es un embrión de la semana 8 ya a punto de convertirse en feto. Vemos la placenta, el cordón umbilical, los esbozos de los dedos en las extremidades inferiores y superiores. Y aquí vemos el ojo, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Aquí está ocurriendo la formación de los oídos, la nariz, los dígitos, o sea, los dedos. Bueno, eso lo vemos ahí. Para la semana 8 mide 1,8 centímetros el embrión y pesa 1 gramo. Para la semana 9 dijimos entonces ya se va a llamar feto. Durante el segundo trimestre del desarrollo se forman las conexiones neuromusculares. Esto quiere decir la unión de las neuronas con los músculos que permiten el movimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a haber movimientos reflejos. Es cuando empieza a sentir la madre que el feto se mueve adentro de su útero. A los 5 meses, ya con un estetoscopio se puede oír el latido cardíaco. Y a los 6 meses se forman los párpados y las pestañas, ¿verdad? Entonces aquí vemos un feto en la semana 8, un feto en la semana 16. Vean que para la semana 29 ya es más o menos de 30 centímetros de longitud. Ha crecido muchísimo de tamaño para la semana 29. Ya pesa más de 1 kilogramo, ¿verdad? Para la semana 38 ya bien avanzados en el embarazo, mide 50 centímetros, puede pesar incluso más de 3 kilos, 3 kilos y medio, ¿verdad? Ya aquí nos estamos aproximando pues al final del periodo fetal y a lo que llamamos el alumbramiento o nacimiento. Hay otro tema que se llama teratogénesis durante la organogénesis, es decir, pueden haber sustancias que se llaman teratógenos que afecten el desarrollo normal, ¿verdad? Y causen como tumores embrionarios que se llaman teratomas, que son mutaciones. Bueno, primero veamos acá los periodos fundamentales o generales de desarrollo de ciertas partes del feto. Por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿quién es ese? El cerebro y la médula espinal se empiezan a formar desde la semana 3 hasta el final del embarazo. Los oídos en las semanas 4 y media a la semana 20. Los ojos de la semana 4 y media hasta que nace la criatura. Los dientes de la semana 6 hasta que ocurre el nacimiento. El paladar de la semana 6 a la 16. El corazón desde la semana 3 hasta la semana 9. Vean que el corazón y el sistema nervioso de la semana 3 muy temprano ya empiezan su formación. Las extremidades inferiores de la semana 4 a la semana 9. Las extremidades superiores de los brazos de la semana 4 a la semana 9 también. Y los genitales externos, es decir, los órganos sexuales externos desde la semana 7 hasta que ocurre el nacimiento. Entonces, en estos periodos es que los teratógenos podrían afectar a diferentes órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso central, vean que la mayor sensibilidad a teratógenos va a ocurrir aquí en las semanas 3, 4, 5 y 6. Ya el resto del periodo, pues puede haber riesgo, pero es menos riesgo. En azul, menos sensibilidad a los teratógenos, en rojo, más sensibilidad. El corazón, también muy temprano, mayor sensibilidad semana 4, 5, semana 6. Vamos a ver otros. Malformaciones en los ojos, por ejemplo, semana 5, semana 6, semana 7 son los mayores riesgos. Brazos y piernas, mayores riesgos para sensibilidad a teratógenos, semana 5, semana 6, un poquito de la semana 7.
Por ejemplo, paladar, mayor sensibilidad, semana 7 por ahí, semana 8, ¿verdad? Un poquitito de la semana 9. Los genitales, mayor sensibilidad a teratógenos desde mediados de la semana 7, semana 8 y ahí la mitad de la semana 9. Esos son más o menos los periodos. Y vean que la gran oleada de organogénesis, la mayoría, no es que toda, pero sí mucho de la organogénesis, va a ocurrir entre la semana 3 y la semana 8, que es cuando es el periodo embrionario. La organogénesis sigue durante el periodo fetal, pero no es tan acusada, ¿verdad? No es tan acusada. La placenta, pues, es una estructura formada por tejidos de la madre y por tejidos del feto, entonces es mixta. Permite el intercambio de materiales entre el feto y la circulación de la madre. Tanto alimentos como gases o sustancias de desecho se intercambian entre la madre, su circulación y el feto por medio de la placenta. La placenta comienza a producir hormonas, es un órgano endocrino y esa función endocrina comienza desde el tercer mes de la gestación. Y aunque haya intercambio entre las circulaciones y la sangre de la madre y del hijo no se mezclan. Está separada la sangre de la madre de la sangre del hijo, eso gracias a la placenta. El intercambio ocurre por difusión, digamos, entre los vasos sanguíneos que entran en la placenta desde la madre, difunden los materiales hacia los vasos sanguíneos que van a dar al cordón umbilical y viceversa. Si vienen del feto, pasan por los vasos sanguíneos del cordón umbilical, llegan a las ramificaciones aquí dentro de la placenta y por difusión pasan a la circulación materna. Entonces no se mezclan las sangres de los dos, ¿verdad? Esto ocurre porque hay muchos vasos capilares, ¿verdad? Cerca de los puntos de contacto que ocurren en las vellosidades del corium, ¿verdad? Los vellos del corium están cerca de todos estos vasos sanguíneos. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? El feto en su acomodo dentro del útero y aquí vemos la placenta, ¿verdad? Donde va a estar ahí la placenta, de ella sale el cordón umbilical que llega al feto ahí. Aquí vemos de nuevo la estructura de la placenta, vean que ella tiene espacios ahí rellenos de líquido que se llaman lacuna o lagunas, ¿verdad? Aquí tenemos las vellosidades coriónicas llenas de vasos sanguíneos y también tenemos los vasos sanguíneos de origen materno que traen, aquí vean que el intercambio va a ocurrir por difusión, no hay mezcla de sangre, lo mismo vemos aquí, ¿verdad? Entonces vemos la vellosidad coriónica, ¿verdad? Que está sumamente provista de vasos sanguíneos. Aquí vemos los vasos maternos, entonces como ocurre por difusión, no hay mezclas de sangre, ¿verdad? Aquí vemos el amnios, la cavidad amniótica, y aquí vemos cómo todos estos vasos sanguíneos de las microvellosidades coriónicas terminan formando las arterias y venas umbilicales que pasan por el cordón umbilical y llegan al feto. Entonces así es la estructura básica de la placenta, ¿verdad? Esto del miometrio ya se refiere a la pared muscular del endometrio, ¿verdad? Miometrio, endometrio, que son las paredes del útero. Entonces, aquí vimos la estructura básica de la placenta. Aquí vemos la función de ella, ¿verdad? Cordón umbilical, vean cómo está sumamente llena de vasos sanguíneos, ¿verdad? Sumamente irrigada. Y aquí vemos también otro detalle de la placenta, donde de nuevo volvemos a ver las vellosidades coriónicas, las lagunas, ¿verdad? Llenas de sangre de origen materno que pasaba por difusión, pero vean que el resto del intercambio va a ocurrir por difusión. Entonces, vuelvo, insisto, no hay intercambio ni revoltura de la sangre de madre e hijo. Y vean cómo todos estos desembocan en las arterias y venas umbilicales, del cordón umbilical. Muy bien, continuamos en la siguiente sección de la biología.